Ok, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta grabación de la clase número 5. Vamos a empezar a hacer resúmenes de las clases y ya a partir de la semana que viene vamos a tener entonces ya para la clase 9 y 10 ya las vamos a grabar en vivo. Sin embargo, estos resúmenes son más importantes porque no perdemos tanto tiempo con las preguntas, sino vamos directamente al contenido. ¿Ok? Entonces, esto es unidad 2, esta es la clase número 5, está relacionada con el ahorro versus el consumo. Para poder ganarse este billete de $100, era necesario saber qué prefieren los estudiantes, si ahorrar o consumir. Entonces, esa es justamente una de las preguntas que cada persona, cada familia, incluso cada empresa se enfrenta día a día. Nuestros ingresos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Ahorramos o consumimos? Si nosotros optamos por consumir en el presente, eso significa que vamos a poder ahorrar menos. Entonces, si ahorramos menos, vamos a consumir menos en el futuro, porque nos estamos, digamos, gastando el dinero en el presente. Ahora, como les dije hace rato, es una pregunta bien interesante porque todos los días nos cuestionamos. Algunas veces queremos consumir, otras veces queremos ahorrar, otras veces queremos ahorrar y consumir al mismo tiempo. Entonces, esas son decisiones que cada persona, cada familia involucrada tiene que tomar, ¿no? Y las decisiones que ellos toman, por supuesto, influyen en los gobiernos, influyen en los países, ya que dependiendo de la decisión que ellos tomen, afecta o no la tasa de crecimiento de la economía, la balanza comercial y el nivel del producto, incluso el empleo. Ahora bien, si nosotros hablamos de un ingreso determinado, ¿verdad? Cada vez que nosotros tenemos un sueldo asignado, un sueldo fijo, y a medida que vamos cobrando, bueno, vamos decidiendo, tomando esa decisión sobre si consumir o ahorrar. Ahora, si decidimos consumir todo, el ahorro siempre va a ser igual a cero. Es decir, no hay posibilidad de ahorrar. Y muchas veces, cuando la situación económica está un poco complicada, generalmente eso es lo que ocurre, ¿no? Consumimos todo lo que tenemos y no ahorramos. Bien. Hay personas que piensan que el ahorro en países con efectos inflacionarios, como es el caso de Venezuela, no vale la pena. Entonces es preferible consumir. Bien. Ahora, si las familias deciden consumir todo por una parte, no pensando en que hay inflación, no vamos a tomar ese factor en cuenta en este momento, sino que si yo decido consumir todo porque yo sé que en el futuro igual voy a generar ingresos, entonces eso también es una práctica muy interesante. Yo ponía un ejemplo sobre si yo gano 100 bolívares semanales, por ejemplo, yo cobro todos los días viernes, ¿verdad? Este viernes cobré 100 bolívares, un ejemplo. Y resulta que, bueno, no gasté nada, prácticamente no gasté nada, sino que cuando es el jueves en la noche, todavía me quedan 80 bolívares, ¿ok? Y de repente me invitan a salir ese jueves en la noche. De repente yo puedo hasta darme el lujo de gastarme los 80 completos, porque sé que ya el día de mañana ya es viernes y vuelvo a cobrar nuevamente 100, ¿ok? Entonces, muchas familias toman esas decisiones. Deciden consumir todo hoy en base a sus expectativas de ingreso futuro. Entonces, eso es importante, ¿no? También es importante y hay que tomar en cuenta en algunos países normales donde existe el ahorro y el ahorro permite que se generen ingresos por concepto de interés. Entonces, de repente, volviendo al mismo ejemplo, yo cobro 100 semanal, ¿verdad? Y de repente, bueno, yo puedo darme un lujo de una semana, no sé, irme al supermercado y gastarme los 100 completos porque sé que igual tengo ahorros.
o sé que igual tengo intereses que me generan los ahorros, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas te permiten cierta flexibilidad a la hora de tomar la decisión sobre consumir en el presente en lugar de ahorrar para el futuro, ¿no? Entonces, allí tenemos esta primera parte. Por otro lado, no solamente hablamos de ahorro y consumo de las personas y de las familias, sino también de las empresas. Las empresas también ahorran. Entonces, cuando nosotros hacemos la sumatoria entre el ahorro que hacen las empresas y el ahorro que hacen las familias, eso se considera el ahorro privado, ¿ok? Mientras que el ahorro que hace el gobierno se considera el ahorro público. Entonces, sencillamente hay una fórmula matemática donde dice que el ahorro de la economía será igual al ahorro privado más el ahorro público. ¿Ok? Ahí están todos los factores económicos involucrados. Por otro lado, vemos que todo lo ahorrado en la economía, nosotros podemos compararlo con el PNB y entonces medirlo en porcentaje. Y entonces allí vemos qué tan rico o qué tan pobre son los ciudadanos de un país determinado en base a la expectativa del PNB. Bien. Por otro lado, finalmente, para terminar esta parte de la lámina, existen medidas macroeconómicas que van utilizando gobiernos para poder estimular el ahorro privado, ¿ok? Y eso se hace a través del ajuste de las tasas de interés. El gobierno se enfrenta a una situación donde en algún momento quiere que sea las personas y las familias e incluso las empresas ahorren y en algún momento determinado prefieren que consuman, ¿ok? Entonces, dependiendo de si quieren ahorrar, si quieren que las personas ahorren o si quieren que las personas consuman, entonces van ajustando las tasas de interés del Banco Central a conveniencia. Bien, eso es lo que quiere decir este último punto. Ahora, hay una cosa importante, que es, vamos a hablar un poco acerca del ciclo, el ciclo de las personas con respecto al ahorro y al consumo. Entonces, vemos un ejemplo que es cuando una persona es totalmente joven, sus ingresos son muy bajos, hablemos del caso de ustedes, que algunos son estudiantes a tiempo completo, y entonces si no tenemos un trabajo fijo, un ingreso fijo, entonces nuestros ingresos, digamos, son bajos, ¿no? Generalmente nosotros adquirimos deudas en esta época, ¿ok? Porque somos jóvenes, a pesar de que tenemos pocos ingresos, igual queremos cosas, ¿verdad? No hablemos del caso de Venezuela, hablemos de los países normales. Queremos casa, queremos carro, que sea como mucho más fácil de acceder a esos créditos y a esas deudas, porque si yo compro una casa para pagarla por partes, ¿verdad? O un carro, pagarlo por cuotas, eso se convierte en una deuda. ¿Y qué viene siendo una deuda? Es lo contrario al ahorro. Vendría siendo entonces un desahorro. Entonces, las personas jóvenes igual toman la decisión de poder adquirir estas deudas porque saben de igual manera que en el futuro van a ganar más dinero. Es decir, volvemos al caso del estudiante. El estudiante a tiempo completo genera pocos ingresos, pero él va a llegar un momento donde va a empezar a trabajar medio tiempo y sus ingresos van a ser más constantes. Después, con el tiempo, va a conseguir un mejor empleo, ¿verdad? Después va a poder graduarse y va a poder conseguir un trabajo como profesional. Después va a poder ir escalando y va generando mucho más ingresos. Y entonces, bueno, con esa expectativa de que va a ganar más dinero en el futuro, es cuando decide adquirir las deudas, ¿no? Ahora, llega un momento en que efectivamente él logra ganar más dinero y logra ganar tanto dinero como suficiente dinero como para poder pagar todas sus deudas, ¿no? Entonces, cuando una persona llega a una edad donde ya pagó todas sus deudas y sigue generando más ingresos de lo que gasta, es allí en ese momento cuando empieza a ahorrar.
ahorrar, un programa, digamos, algo muy programado para ahorrar pensando en el futuro, pensando en la vejez, en la jubilación. Para nadie es un secreto que, bueno, los jubilados, por ejemplo, si vemos el caso de Venezuela, los jubilados ganan muy, muy poco dinero y entonces realmente no pueden vivir con esos ingresos. Entonces, si ya, por ejemplo, el profesor de macroeconomía quisiera pensar en el futuro, sabe que tiene que empezar a ahorrar desde ahorita porque si le llega el momento de su jubilación y no ha ahorrado, realmente no va a poder vivir de sus propios ingresos. ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces, cuando se llega a la jubilación, salvo la pensión, la gente no, en teoría, no trabaja y entonces los ingresos van a ser iguales a cero y el consumo que vas a consumir, sencillamente tus ahorros. Te vas a comer los ahorros hasta que dejes de vivir. Entonces, pensando en eso, para tener una pensión digna, para tener una vejez digna, es preferible ahorrar en el momento en que tienes tú la mayor oportunidad de hacerlo y de esa manera entonces puedes conseguir tener un consumo mayor al momento en que te jubiles. Una vez dicho esto, vamos a la siguiente lámina y vemos la hipótesis del ciclo de vida del ahorro. Es justamente lo que estamos explicando. Tenemos una gráfica donde de izquierda a derecha estamos viendo una curva de color azul. Vamos a ver si la puedo señalar. A ver, esta curva, ¿verdad? Viene siendo justamente nuestros ingresos, ¿no? ¿Y qué ocurre? En esta primera parte generamos muy poco dinero y nos endeudamos. Aquí está, la deuda. Prácticamente a partir de aquí empezamos a generar ingresos por encima de lo que debemos, pagamos nuestra deuda, llegamos a nuestro punto alto. A partir del momento en que terminamos de pagar nuestras deudas, comenzamos a ahorrar y llega un momento en que dejamos de generar ingresos y ya empezamos no a endeudarnos, sino que empezamos a consumir justamente lo que logramos ahorrar durante todo el tiempo. ¿Ok? Entonces el efecto acumulativo de todas estas decisiones en el consumo y el ahorro de cada una de las familias va a determinar la tasa de crecimiento de la economía. Fíjense la importancia, no solamente la tasa de crecimiento, sino la balanza comercial, que es una variable que vamos a ver más adelante, y el nivel del producto y el empleo. Eso es fundamental para la macroeconomía. ¿Ok? Una vez dicho todo esto, hacemos un resumen que ya lo habíamos mencionado. Entonces tenemos que el ahorro de la economía viene siendo igual al ahorro privado más el ahorro público, donde el ahorro privado está compuesto por ahorro de todas las familias y el ahorro de las empresas, mientras que el ahorro público finalmente es igual al ahorro del gobierno. ¿Ok? Ya lo habíamos explicado, pero esto es a nivel de resumen. Ahora, tenemos que hacer este siguiente cuestionamiento. ¿Será que las empresas ahorran igual que las familias? La respuesta es, existe una relación inversa. Fíjense, si las empresas ahorran más, las familias van a ahorrar menos, porque ellas piensan indirectamente que las empresas están ahorrando por ellas, ¿ok? Y viceversa. Si tú ves que las empresas no ahorran, entonces tú como familia, tú como individuo, decides ahorrar porque dices, bueno, si la empresa no está ahorrando por mí, tengo que hacerlo yo por mí mismo. Entonces, por eso es que existe esa relación inversa. Y bueno, hemos hablado del ahorro, hemos hablado del consumo, pero también hay algo importante que usualmente se utiliza, que es la inversión. Podemos definir la inversión, abriendo comillas, como el flujo de un producto en un periodo determinado que se usa para mantener o incrementar el stock de capital de la economía. Ahora, si ese stock aumenta, el gasto de inversión aumenta, la capacidad creativa y productiva futura de la economía. Bien, de todas maneras ya ustedes conocen
lo explicamos en clase. El concepto de inversión no es algo nuevo para ustedes. Todos prácticamente conocen y lo pueden decir y lo pueden explicar con sus propias palabras. Ahora vemos un poco lo que son los tipos de inversión. Eso también contablemente, ustedes como futuros contadores mencionaron incluso en clase lo que manejaban todos estos apartados, sobre todo la inversión en activos fijos, en inventarios, en estructuras y por supuesto en residencias, ¿no? En propiedades. Entonces ya eso lo manejan ustedes, ¿bien? Y bueno, tenemos una ecuación donde la inversión bruta viene siendo igual a la inversión neta más la depreciación de capital. Allí vemos cómo está configurada, qué representa cada una de las letras. Y finalmente cerramos esta lámina diciendo que la inversión bruta viene siendo igual a la inversión neta de la depreciación del capital. O sea, eso es lo que dice la fórmula, escrita en palabras. Como notas finales, aquí podemos hablar de que siempre las inversiones son más volátiles que el consumo. Siempre el mayor gasto de inversión lo realizan las empresas y en menor proporción las familias. Eso tiene mucho sentido, ¿verdad? Las familias invierten siempre en bienes de consumo durables y en su propio capital humano. Eso es súper importante. Cuando hablamos de bienes de consumo durables, siempre estamos hablando de que las familias buscan comprar propiedades, buscar comprar casas, apartamentos, ¿verdad? Y cuando hablamos de consumo de su propio capital humano, inversión, mejor dicho, de su propio capital humano, hablamos de educación. Es decir, nosotros buscamos capacitarnos, buscamos aprender, buscamos estudiar, buscamos superarnos. Entonces, eso también, la inversión en capital humano es fundamental para las personas y las familias. Finalmente, la clave para comprender la decisión entre invertir o no invertir está en reconocer que las compras de bienes de capital son una manera alternativa de asignar el consumo a lo largo del tiempo. Es decir, en palabras simples, cuando nosotros compramos bienes de capital, ¿verdad? Es como si estuviésemos asignando un consumo a largo plazo. Entonces, ya con eso tenemos un pequeño resumen de la clase número 5. Entonces, juntamos el material escrito, la clase en vivo, más este resumen y yo creo que ya tienen una buena idea de lo que podemos hacer. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento en que estén viendo este video. Y ya vamos a continuar con la clase número 6.